Hola a todos. Les voy a presentar una práctica de aplicación conceptual relacionada con la unidad temática vínculos. La imagen que ustedes están viendo en pantalla se relaciona con un monumento megalítico, los Stonehenge, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra. Estos monumentos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Para resolver una estructura vamos a plantear en todos los casos los siguientes puntos. En primera instancia vamos a analizar el esquema estático de la estructura, haciendo un análisis de la estabilidad de la misma, un balance de sus grados de libertad y de sus restricciones al movimiento o vínculos. En una segunda instancia, vamos a realizar el esquema de cuerpo libre, es decir, un esquema que ponga en evidencia las cargas activas y reactivas que actúan sobre la estructura. Y finalmente vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio de la estática, la suma de fuerzas según X igual a 0, que establece que el desplazamiento de la estructura según X, delta X, es igual a 0. Una segunda ecuación, suma de fuerzas según Y igual a 0, la que establece que el desplazamiento de la estructura según una dirección Y o vertical es igual a 0. Y la suma de momentos de todas las fuerzas de la estructura respecto a un punto cualquiera igual a 0, que establece que la estructura no puede ni rotar ni girar respecto a ese punto. Lo que vamos a hacer es resolver una estructura aporticada y en primera instancia vamos a analizar el elemento dintel o elemento horizontal de esa estructura. En el esquema estático de ese dintel vamos a identificar el apoyo izquierdo de primera especie y el apoyo derecho de segunda especie o apoyo fijo. Los grados de libertad de la estructura, o sea, las unidades de posibilidad de movimiento, son 3. Como ustedes ya saben, el apoyo de primera especie o simple restringe 1 grado de libertad y el apoyo doble o fijo restringe 2 grados de libertad. En esta estructura tenemos grados de libertad 3 y unidades de restricción al movimiento 3. La estructura es entonces isostática. Verificamos además que no exista vinculación aparente. En una segunda instancia vamos a realizar el esquema de cuerpo libre. En el esquema de cuerpo libre aparecen puestas en evidencias las cargas activas y reactivas sobre la estructura. En este caso, las cargas activas son H, un empuje lateral en el punto A, y Q, una carga distribuida uniformemente en toda la longitud del dintel. Las cargas reactivas RAI, RBI y RBX fueron supuestas positivas de acuerdo a la convención de signos que se indica en la esquina superior derecha.
Una tercera instancia es el planteo de las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación que vamos a plantear es la suma de fuerzas según la dirección del eje de las X igual a 0. Les recomiendo anotar en estas ecuaciones primero las cargas activas y luego las cargas reactivas, cada una con sus signos de acuerdo a la convención adoptada. La suma de fuerzas en X igual a 0 queda igual entonces a H más RBX. La segunda ecuación de equilibrio, la suma de fuerzas según I igual a 0, es igual a menos Q por L más RAI más RBI, donde Q por L es la resultante de la carga distribuida en el dintel. Y finalmente la ecuación de momento en un punto arbitrario, en este caso nos conviene elegir el punto A, de modo tal que la ecuación de momento en el punto A queda como Q por L por L sobre 2 menos RBI por L. El signo positivo y negativo de esta ecuación de ambos términos corresponde a la convención de signos adoptada, es decir, el signo positivo para el momento para los momentos horarios de las fuerzas. En esta tercera ecuación, el momento de la incógnita RBX es 0, porque aplicando la propiedad de la traslación para RBX, la fuerza RBX pasa por el punto A. Y el momento de la fuerza RAI respecto del punto A es 0 porque la distancia o brazo de palanca de RAI al punto A es 0. Resolviendo las ecuaciones planteadas por alguno de los métodos que conocemos para resolver ecuaciones lineales, hallamos el valor de RAI, RBI y RBX. Obtenemos valor y signo para estas incógnitas. Pero vamos a analizar ahora el caso de tener una estructura aporticada como la de la figura. Esta estructura aporticada tiene dos parantes, que son los elementos verticales, y un dintel. Si consideramos que esta estructura aporticada tiene además una articulación en el encuentro de uno de los parantes, en este caso el parante derecho, con el dintel, vamos a tener una cadena de dos elementos unidos mediante una articulación. Esa articulación trabaja como un vínculo de segunda especie interno. Vale decir que por ser un vínculo de segunda especie, restringe internamente 2 grados de la cadena formada por esos dos elementos, 2 grados de libertad de esa cadena. Recordemos que cada elemento separado tiene 3 grados de libertad. Entonces podemos decir que para esta cadena de dos elementos estructurales unidos por una articulación, si el número de elementos lo multiplicamos por 3, es decir, los grados de libertad, y a eso le restamos el número de articulaciones internas, en este caso 1, multiplicado por el número de restricciones impuestas por esa articulación interna, obtenemos el grado de libertad de todo el conjunto. Reemplacemos. Número de elementos, 2.
por 3, menos número de articulaciones, 1, por 2 grados de libertad que restringe la articulación, igual a 4 grados de libertad. Para poder isostatizar este pórtico necesitamos 4 unidades de restricción al movimiento. ¿Cómo componemos esas 4 unidades de restricción al movimiento? Utilizando, por ejemplo, como en este caso, 2 apoyos de segunda especie. Verificamos que no exista vínculo aparente. La estructura es isostática. Vamos a plantear ahora el esquema de cuerpo libre de la estructura. Recordemos que poníamos en evidencia las cargas activas y reactivas aplicadas sobre la estructura. Y estas cargas reactivas puestas en evidencia las consideramos positivas de acuerdo a la convención de signos. En esta instancia ahora estamos en condiciones de plantear las ecuaciones de equilibrio de la estática. Suma de fuerzas en X igual a 0, que significa que todo el conjunto no se va a desplazar según la dirección horizontal. Sumas de fuerzas según Y igual a 0, lo que significa que el conjunto no se va a desplazar verticalmente según la dirección de Y. Y suma de momentos en un punto arbitrario, en este caso nos conviene el punto A o el punto B, igual a 0, lo que significa que todo el conjunto, es decir, la cadena de 2 elementos, no gira alrededor del punto A. Estas ecuaciones de equilibrio que hemos planteado se denominan ecuaciones de equilibrio absoluto, porque intervienen todas las cargas activas y reactivas que actúan sobre ambos elementos estructurales de la cadena. Significan, como dijimos, que delta X es igual a 0 para todo el conjunto, delta Y es igual a 0 para todo el conjunto y tita es igual a 0 para todo el conjunto. Observen ustedes que en el planteo de estas 3 ecuaciones absolutas aparecen 4 incógnitas: RAX, RBX, RAI y RBI. Matemáticamente es insuficiente la cantidad de ecuaciones para resolver las 4 incógnitas. Necesitamos una ecuación más. Vamos a ver qué ecuación proponemos para resolver este sistema. La cuarta ecuación que proponemos es una ecuación de equilibrio relativo. En este caso va a ser una ecuación de momento respecto al punto C, porque el punto C o articulación es el punto relativo a ambos elementos que forman la cadena. También podemos proponer suma de momento respecto al punto C a la izquierda o a la derecha. ¿Cuál es la izquierda de C? La izquierda de C es el parante izquierdo y el dintel, es decir, un elemento de eje quebrado. Y la parte derecha de C es el parante derecho, en donde están aplicadas además las cargas RBX y RBI. Como verán ustedes, la parte izquierda tiene muchas más cargas, Q, H, RAX, RAI. Plantear la suma de momentos respecto del punto C a la izquierda de C resulta menos conveniente que plantear la ecuación de momento respecto de C del elemento de la derecha.
Así que vamos a plantear esta última ecuación, suma de momentos respecto de C del elemento de la derecha. Debe ser igual a 0. Esa ecuación queda determinada por menos RBX por H, dado que RBI, aplicando la propiedad de la traslación, pasa por el punto C y su momento es 0. Si hubiéramos planteado la suma relativa de momentos respecto al punto C desde la izquierda, hubiéramos obtenido la ecuación que ustedes ven. Menos Q por L sobre 2, más RAI por L, menos RAX por H. Esta cuarta ecuación es una ecuación de equilibrio relativo. Intervienen todas las cargas activas y reactivas que actúan sobre uno u otro elemento estructural. ¿Cuál es el significado de esta ecuación? Esta ecuación significa que una parte de la estructura, la derecha o la izquierda, no puede girar relativamente respecto de la otra. Es decir, θ a B es igual a 0. Despejando alguna de las incógnitas en forma directa de alguna de estas cuatro ecuaciones y luego despejando del resto de las ecuaciones las demás incógnitas, es decir, resolviendo el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, queda resuelta la estructura. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias a todos.